La clase de hoy la titulé Aceptar y ofrecer el milagro. Voy a hablar sobre el milagro en dos ámbitos. Incluso podríamos agregar uno tercero. Los dos que tenía pensado son aceptar el milagro y ofrecer el milagro, pero podríamos hablar en un tercer ámbito que es pedir el milagro. En relación a este tema hay muchas confusiones de cómo pido un milagro, qué es el milagro, cómo lo acepto, cómo lo ofrezco y cómo hago para mirar o ver el milagro. Voy a comenzar leyendo de la segunda parte del libro de ejercicios, la pregunta 13 que dice qué es el milagro, que está casi al final del libro de ejercicios. El primer párrafo dice, la pregunta es, ¿qué es un milagro? Dice, un milagro es una corrección. No crea ni cambia realmente nada en absoluto. Simplemente observa la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Corrige el error, mas no intenta ir más allá de la percepción ni exceder la función del perdón. Se mantiene, por lo tanto, dentro de los límites del tiempo. No obstante, allana el camino para el retorno de la intemporalidad y para el despertar del amor, pues el miedo no puede sino desvanecerse ante el benevolente remedio que el milagro trae consigo. Junto con esto, seguido voy a leer de la clarificación de términos, el punto 2, el párrafo 10, la primera línea, dice, el milagro perdona, el ego condena. En este punto de la clarificación de términos, el término es el ego, el milagro, y hace un contraste entre uno y otro, diciéndonos que el milagro es lo opuesto al ego. Ambos son opuestos porque uno es el error y el otro es la corrección. Ahora, retomando lo del libro de ejercicios, un milagro es una corrección, no crea ni cambia realmente nada en absoluto. Esto tiene que quedar muy claro, al menos para nosotros que somos estudiantes de un curso de milagros o que estamos comenzando a estudiar un curso de milagros. Esto es lo que hace único, podríamos decir, o diferente a un curso de milagros de la mayoría de todos los otros caminos espirituales. El concepto que tiene de milagro, el concepto que el curso tiene sobre el milagro, y es un curso de milagros, es perdonar, es corregir la mente, es hacer un cambio en la mente, solo la mente. Puede que haya alguna expresión dentro del mundo luego de obrar el milagro o aceptar el milagro, pero en el curso Jesús nos enseña que eso no tiene ninguna importancia ni significado, es decir, todas las cosas que creía que eran el milagro aquí en el nivel de la forma no son el milagro. La expresión o el reflejo del milagro no es el milagro en sí, porque el milagro solo corresponde al ámbito de la mente y solo de la mente. Cuando entendamos qué es lo que estamos corrigiendo y cuál es el error que estamos corrigiendo, vamos a entender bien qué es el milagro y también vamos a entender por qué el milagro tendría que ser solo en la mente y no guarda relación alguna con las cosas que estén ocurriendo en el mundo. Fácilmente uno diría que cuando se me cumplen mis sueños se está dando un milagro, o cuando ocurrió algo que era muy difícil que ocurriera, lo llamamos milagro, y ese era el antiguo concepto que teníamos. Y ahora en un curso de milagros se nos dice, el verdadero milagro es cuando tú eres consciente de tu tomador de decisiones, cuando eres consciente de que estás en un error y que puedes corregirlo. Como dije al comienzo, vamos a hablar en dos ámbitos primeramente, luego de un tercer ámbito que vendría antes de estos dos. Bueno, el primer ámbito es aceptar el milagro, aceptar la corrección. ¿Cómo yo acepto la corrección? Para esto tengo algunas citas anotadas y las voy a ir leyendo. Voy a partir eh, del libro de texto capítulo 28, sección primera, párrafo 1.
Esta sección se titula El recuerdo del presente y comienza diciendo: el milagro no hace nada, lo único que hace es deshacer, y de este modo cancela la interferencia a lo que se ha hecho. Lo que estamos haciendo es corregir un error, estamos deshaciendo nuestra elección en favor del ego, nuestra creencia en el ego, nuestra creencia en favor de la separación, de la culpa inconsciente, del victimismo, del dolor, del sufrimiento, de la muerte. En realidad el milagro, como habíamos leído en el libro de ejercicios, es solo una corrección, no crea ni cambia realmente nada. No cambia algo aquí en el mundo, no cambia algo real, simplemente está deshaciendo un error, deshaciendo mi creencia en la separación, en la culpa, mi creencia en el pecado, en el miedo, en el castigo y en todo lo que sea dualidad y separación. El milagro no hace nada, lo único que hace es deshacer y de este modo cancela la interferencia a lo que se ha hecho. No añade nada, sino que simplemente elimina. Y lo que elimina hace mucho que desapareció, pero puesto que se conserva en la memoria, sus efectos parecen estar teniendo lugar ahora. Hay una línea en el manual para el maestro que dice: en el instante en que la idea de separación se introdujo en la mente del hijo, en ese mismo instante Dios dio su respuesta, que era el Espíritu Santo, la corrección. Y luego dice: en el tiempo esto ocurrió hace mucho, en la realidad nunca ocurrió. Vamos a entrar un poquitito en lo profundo de la metafísica de un curso de milagros. Itzaro, Ujú, ¿te puedo preguntar algo? por Mira, supuesto. en el curso dice, porque yo leí, que con una sola mente, una sola persona que lo logre, todos estaríamos a salvo. Y si Jesús lo hizo, ya es una persona Claro. que lo logró, porque él estuvo aquí. Ujú. Sí, sí, eso es algo que se debe entender en dos niveles y es muy interesante entenderlo. Va derechito al tema que estamos tocando. Por Claro, en el ejemplo, manual para el maestro se nos dice cuántos maestros se necesitan para salvar al mundo y la respuesta es uno. Pero esto se refiere a que todos somos uno y va también de la mano con la cita que sale casi al comienzo del texto donde habla Jesús de la función del obrador de milagros y dice que la única función del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Es decir, si yo acepto la expiación para mí mismo, la corrección total para mí mismo, obro todos los milagros, perdono todo, es decir, acepto totalmente al Espíritu Santo en mi mente en lugar del ego y me ilumino, estoy en lo que se llama el mundo real, una mente totalmente perdonada, totalmente despierta. Lo que estoy haciendo es, primero, reconocer que todos mis hermanos ya están a salvo. No se tienen que salvar de algo real, sino salvarse de su creencia de que hay un peligro. Entonces, al yo estar despierto e iluminado, no veo a nadie en peligro realmente. Sí puedo reconocer que todos mis hermanos están dormidos, están confundidos, están locos, están en un error, pero no han pecado. Y si no han pecado, no hay un castigo, por lo tanto, no hay peligro ni razón para sentir culpa o sentir miedo. Entonces, si yo me iluminara ahora, eso no garantiza de que todo el mundo se ilumine al mismo tiempo, al menos no dentro de la línea de tiempo que parecemos experimentar ahora. Lo que sí hago es dar ejemplo de ello y estoy sumando a la expiación de la filiación, porque yo soy parte de la filiación. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, el milagro lo que hace y la expiación lo que hace es corregir mi mente, mi propia mente como tomador de decisiones. Hemos hablado anteriormente de que cada uno de nosotros tiene su propio tomador de decisiones y esto parecería contradecirse a lo que Jesús nos dice de que todos somos una sola mente. En realidad no se contradice si entendemos que estamos locos y necesitamos una corrección. Estamos dormidos, estamos confundidos y necesitamos una corrección. La corrección, la expiación es precisamente la respuesta de que somos una solamente. Pero puesto que creemos estar divididos, y no solo creemos estar divididos, creemos ser pecadores y culpables, se nos tiene que enseñar que no estamos divididos y que no somos pecadores ni culpables, pero partiendo desde la base de que esto es lo que creemos.
No puedo yo negar que estoy enfermo mentalmente. No puedo negar que tengo una confusión, un error, una equivocación en mi mente. Lo que sí puedo negar es que eso sea un pecado, porque no lo es, pero sí es un error. El corregir mi error y aceptar la expiación para mí mismo no va a despertar a todo el mundo hoy, pero sí contribuye a que todos en algún momento despierten más rápido. Jesús nos dice que cada vez que obramos un milagro o aceptamos la idea de la expiación en nuestro corazón, en nuestra mente, estamos ahorrándole a la expiación miles de años en despertar. Esto quizás no sea literal, pero es una manera de decir que estoy dando ejemplo para apresurar el proceso del despertar. Al yo estar en paz o al yo dar ejemplo de una mente correcta, una mente corregida, una mente sana, estoy indicándole el camino a mis hermanos. Esto es lo que hizo Jesús. Jesús no nos despertó a todos. Lo que hizo fue despertarse a sí mismo y vernos a todos a salvo, locos, dormidos, pero a salvo. Entonces, para salvar el mundo solo tengo que salvar mi propia mente. No es que yo vaya a tomar una decisión en la mente de mi hermano. Cada quien que cree estar separado tiene su propio tomador de decisiones, su propio sistema de pensamiento errado y su propio sistema de pensamiento correcto. Entonces, yo como una mente al parecer dividida, lo máximo que puedo hacer, y este es el máximo regalo que yo le puedo dar a mi hermano, es ofrecerle un milagro, es decir, perdonarle, aceptar la expiación para mí mismo. Eso nos garantiza de que mi hermano acepte también este regalo de perdón, pero sí garantiza de que en algún momento lo va a aceptar y que el milagro que le estoy ofreciendo o el perdón que le estoy ofreciendo ciertamente le va a cortar tiempo en su proceso. Entonces, sí, es cierto que cuando Jesús aceptó la expiación para sí mismo y despertó, Él nos dice, y todos ustedes estaban ahí conmigo, tú estabas ahí conmigo, nos dice, porque éramos una solamente en el nivel de la realidad y Él reconoció eso. Pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a reconocerlo inmediatamente. Gracias. Gracias igualmente. Entonces, em, termino de leer este párrafo para continuar con el primer ámbito del milagro, el que estaba hablando de aceptar el milagro. El milagro no hace sino mostrar, voy a partir desde antes, y lo que elimina hace mucho que desapareció, pero puesto que se conserva en la memoria, sus efectos parecen estar teniendo lugar ahora. Había citado, ¿cierto?, del manual para el maestro cuando en el momento en que tuvimos la diminuta, alocada idea de separación, Dios dio su respuesta. Entonces ya se nos respondió, el problema se solucionó en el mismo instante en que se produjo la equivocación, el error. Pero puesto que nosotros seguimos eligiendo en contra de la respuesta de Dios y a favor del error, seguimos experimentando como si todavía estuviesen los efectos de ese error. El mundo en su totalidad, el universo entero, el cosmos de tiempo y espacio, de formas y de cuerpos, es el efecto de este error. Es la proyección de la culpa inconsciente y de la idea de separación. Entonces, todavía estamos experimentando como si hubiese un mundo que es el efecto de este error. Por lo tanto, estamos experimentando como si todavía fuese real el error. Lo que nos está enseñando Jesús y el Espíritu Santo con la expiación es que el error ya se corrigió, se nos dio una respuesta, pero nosotros no la hemos aceptado. Lo que hizo Jesús fue aceptarla. Por eso es que él despertó y reconoció que todos ya estábamos a salvo en el amor de Dios, en paz siendo uno. Pero cada quien que al parecer nuevamente tiene una mente dividida o separada, tiene su propio tomador de decisiones y tiene que aceptar la expiación para sí mismo. Si yo no acepto la expiación para mí mismo, por mucho que se iluminen todos mis hermanos a mi alrededor y que todos acepten la expiación y despierten del sueño, eso no va a hacer que yo cambie mi mente. Quizás me inspire, y si yo acepto esa inspiración y el regalo del milagro que me están ofreciendo, por supuesto que también voy a despertar, pero eso es solo a instancia mía, solo decisión voluntaria por mi parte. Hace mucho que este mundo desapareció. Los pensamientos que lo originaron ya no se encuentran en la mente que los concibió y los amó por un breve lapso de tiempo.
Aquí cuando habla de amor, no está hablando de un amor real, sino de adorar y apegarse a ese error, a esa idea de separación. El milagro no hace sino mostrar que el pasado ya pasó y que lo que realmente ya pasó no puede tener efectos. Recordar la causa de algo tan solo puede dar lugar a ilusiones de su presencia, pero no puede producir efectos. Lo que hace el milagro es corregir nuestra mente, no un error real, sino corregir la idea de que ocurrió ese error. En otras palabras, lo que hace el milagro es decirnos no hubo pecado, no hubo algo cierto, no hubo algo real, no es grave lo que hiciste, no es terrible lo que hiciste, como nos hemos hecho creer a nosotros mismos. Jesús nos mira con una tierna y dulce sonrisa y nos dice, solo te equivocaste. Pensaste que lo imposible pudiera ocurrir, pero es imposible. Jesús siempre nos habla en términos tremendamente obvios y evidentes, como nos dice al comienzo de la simplicidad de la salvación, solo la verdad es verdad, lo falso es falso, lo real es real. Al comienzo, en la introducción del texto del curso, Jesús nos dice que este curso fácilmente podría resumirse de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. En otras palabras, Jesús tiene tremendamente claro qué está pasando y qué no ha pasado. Y esto es lo que nos está intentando decir, pero sin hacer excepciones. Nos está intentando explicar la verdad y la pura verdad sin regateos, sin decirnos, sí, mira, puede que a veces sea verdad y a veces sea mentira. Jesús no se anda con rodeos, podríamos decir, nos dice derechamente, solo la verdad es verdad, nada más lo es. Tu verdadero ser ya está a salvo y nunca pecaste, nunca te separaste de Dios y no hay nada que hacer contra eso. Es decir, nos dice, ya estás a salvo y es imposible que estés en peligro. Ahora está en tus manos si quieres aceptar esta simple verdad o si quieres seguir huyendo de ella porque te atemoriza tanta paz. Pero por supuesto Jesús es inmensamente amable, paciente y bondadoso. Nos lo dice con una voz silenciosa y amorosa, sin ningún ataque, juicio ni condenación, sin ninguna manera de ser punitivo. Todo lo que hace Jesús es ser una presencia tremendamente cariñosa, tierna y amable. Cuando Jesús nos dice, si quieres ser como yo, te enseñaré, pues sé que somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré a que cambies de parecer. Lo que nos está diciendo es, mira, ya te he dicho qué es verdad y qué cosa no lo es. Cuando quieras aceptarlo, voy a estar aquí para enseñártelo y te enseñaré todo lo que tú quieras, porque es una sola cosa la que te quiero enseñar y es una sola cosa la que tienes que aprender. Mientras no quieras hacerlo, no pasa nada grave. Vas a seguir dormido, confundido, con sueños, con pesadillas de ataque, de sufrimiento, de enfermedad y de muerte, pero sin embargo sigues estando a salvo. Estás a salvo en Dios. Como nos dice, en Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. Jesús está tranquilo, esto es lo que deberíamos entender y este es el ejemplo que nos quiere dar a nosotros cada vez que nos demos de profesores de un curso de milagros y queramos enseñarle a todos a nuestro alrededor y meterle el curso a nuestra familia o a nuestra pareja o a sea quien sea. Recordemos cómo es que Jesús me enseña su curso. No me obliga a aprenderlo, no me apura, no me presiona, no me juzga, no está nervioso, ni preocupado, ni ansioso, ni apurado, Jesús. Él sabe que estoy a salvo. Sin embargo, sí está deseoso de que yo sepa la verdad porque soy uno con Él. Y tal como se nos dice en el libro de ejercicios, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y por supuesto, esta es la misma voluntad de Jesús para nosotros, que seamos perfectamente felices. Pero a pesar de su deseo de que seamos felices, nunca nos apura ni viola nuestro libre albedrío, nuestro poder de elegirlo o a Él o al ego. Jesús nos sigue queriendo a pesar de que elijamos al ego. No nos apura ni nos castiga. Esto es lo que debiésemos tener muy presente, como decía, a la hora de encontrarnos con alguien que no estudia el curso y nos veamos en la tentación de meterle el curso por los ojos.
Jesús no me mete su curso por los ojos, no me obliga a estudiar su curso, simplemente, primeramente, es una presencia silenciosa en mi mente. Por ahora para nosotros nos es útil estudiar su mensaje a través de un curso de milagros, a través de un libro, de una enseñanza, a través de símbolos con palabras y letras. Por supuesto que es útil para nosotros, pero un ejemplo que he dado anteriormente, el libro de un curso de milagros, por ejemplo, este librito que yo tengo aquí, no está poseído, no se abre solo y se me lanza sobre la cara para que yo lo estudie. De hecho, creo que todos hemos tenido la experiencia de tener el libro acumulando polvo en un estante, tiempo sin estudiarlo porque nos produce resistencia o tenemos muchas excusas para no estudiar lo que sabríamos que nos va a dar paz. Pero inconscientemente sabemos que nos va a dar paz y tenemos miedo a esa paz porque conlleva el deshacimiento de nuestra identidad individual. Lo que hace Jesús, al igual que este libro inerte, es no hacer nada, no hace nada por nosotros más que ser un ejemplo silencioso de luz y verdad. Ahora nos dice, cuando tú quieras que te enseñe, te voy a enseñar. No voy a imponerte mi enseñanza, no te voy a obligar, no te voy a hacer sentir culpable ni pecador porque no quieras aprender de mí. De hecho, jamás vas a dejar de ser perfecta y completamente amado, elijas lo que elijas. Solo que si eliges erróneamente, no vas a experimentar paz, no vas a experimentar tu verdadero ser, y si eliges correctamente, sí lo vas a experimentar. Esa es la única diferencia. Así que Jesús es esta presencia que deberíamos tener en cuenta, que es lo mismo que el Espíritu Santo o la mente correcta, el Maestro interior. Es una voz silenciosa, una presencia amorosa en nuestra mente que nos dice, aquí estoy para amarte incondicionalmente, infinitamente y servirte en todo lo que tú quieras. Por supuesto, con esto nos referimos no a todos mis caprichos mundanos, sino a la corrección de mi mente. Jesús nos dice, voy a estar ahí para corregirte la mente cada vez que tú quieras. Si no quieres, no lo haré, pero sigo estando aquí. Cuando se nos dice en el libro de ejercicios, la voz de Dios me habla durante todo el día, podríamos decir, Jesús me da su mensaje tierno y amoroso de que todos somos uno y nadie ha pecado, y me lo dice todo el día, no con palabras, sino con su presencia amorosa, tierna y paciente en mi mente. Basta que yo me aquiete un instante para sentir su presencia y no confundamos a Jesús con el cuerpo o el personaje bíblico, sino simplemente con un símbolo que representa al Cristo despierto, un símbolo que representa un eh, aspecto de la filiación que aceptó la expiación totalmente para sí mismo o se quedó en su mente solo con el Espíritu Santo, deshaciendo completamente el ego. Teniendo esto en cuenta, el ejemplo de Jesús, el símbolo que es para nosotros de la mente correcta y del Espíritu Santo, es clave para aceptar el milagro. Em, Voy a seguir con otra cita que viene más adelante de este mismo capítulo 28, pero en la sección segunda. El párrafo 4, desde la línea 2 a la 5. El milagro no te despierta, sino que simplemente te muestra quién es el soñador. Fácilmente podríamos decir, Jesús no te despierta, te muestra quién es el soñador o quién es el tomador de decisiones. Jesús te muestra tu función de ser libre de elegir el maestro que quieras, pero también se nos dice que nuestra única función es aceptar al maestro correcto o aceptar la expiación para nosotros mismos. Entonces, como había dicho, hay una pequeña diferencia entre que se nos otorgue un milagro a aceptar ese milagro y compartirlo. Puede ser que Jesús me ofrezca el milagro y me lo ha ofrecido quizás a través de un curso de milagros o a través de la conversación con un hermano, o sea, quien sea, y el milagro es que tengo la capacidad de hacerme totalmente responsable de mi mente, de saber que soy yo el único que está eligiendo al ego en mi mente y no es mi hermano el que lo está eligiendo en mi mente. Quizás si mi hermano no tiene paz, también está eligiendo al ego, pero en su mente, no en la mía. Entonces Jesús o el milagro o la corrección, el Espíritu Santo, lo único que hace es decirme,
hermano, estás equivocado y puedes elegir de nuevo. Tal como nos dice al final del texto, nos dice, hermano mío, elige de nuevo. Jesús no me toma y me lleva directo a la corrección y no me obliga a posicionarme en el Espíritu Santo. Lo que hace es ofrecerme su mano y decirme, juntos podemos ir a la mente correcta que está en ti. Juntos podemos aceptar esta corrección. Nos diría, yo ya la acepté completamente para mí y estoy dispuesto a ayudarte a ti a aceptarla si tú quieres, cuando te des cuenta de que el no aceptarla no te ha hecho feliz. Luego sigue, el milagro te enseña que mientras estés dormido puedes elegir entre diferentes sueños, dependiendo del propósito que le hayas adscrito a tu soñar. ¿Deseas sueños de curación o sueños de muerte? Un sueño es como una memoria, en el sentido de que te presenta las imágenes que quieres que se te muestren. Cuando hablamos aquí de imágenes, hablamos de la interpretación que yo tengo de esas imágenes. Por supuesto que aquí todo en el mundo es caos, enfermedad y muerte, mezclado con muchas cosas que al parecer nos dan placeres y otras cosas que nos dan dolor. Por supuesto, el placer y el dolor están en mi decisión mental y ambas provienen del especialismo del ego. Entonces Jesús nos dice que las imágenes que me muestra el mundo dependen del maestro que yo he elegido. Y lo que hace el milagro es hacerme consciente de que las imágenes que estoy viendo dependen del maestro que yo he elegido. Entonces, cuando hablamos ahora de imágenes, estamos hablando de mi interpretación de esas imágenes. Si yo veo imágenes de miedo, de guerra, de matanza y de violación en este mundo y me lo tomo en serio, es porque estoy eligiendo al ego. Claro, puedo mirar todo eso mismo y darme cuenta que es todo una fantasía y una ilusión, y estoy eligiendo al Espíritu Santo, estoy eligiendo aceptar el milagro. Entonces, cuando hablamos de aceptar el milagro, no estamos hablando de que se va a acabar la guerra en el mundo, de que la gente ahora se va a abrazar y besar y ya no se van a disparar los unos a los otros, y ni se van a discutir, ni van a robar entre ellos. No estamos hablando de que todos se lleven bien en el mundo. Estamos hablando de que vamos a mirar la petición de amor que está en todos nuestros hermanos, que es el error en su mente, y no los vamos a condenar porque no es un pecado. Esto tiene que quedar muy claro y es parte de la definición que es el milagro. Aceptar el milagro no es que las cosas me resulten bien en mi mundo. Aceptar el milagro es que no condeno al mundo porque aquí en el mundo nada resulta bien. Todo se inventó aquí para que no funcione. Como decía Kenneth Wapnick, él decía, el mundo es una solución no adaptativa para un problema inexistente. El problema inexistente es la separación y la culpa. Puesto que creímos que eran reales, negamos y proyectamos nuestra sensación de culpa en todo un mundo, todo un universo de tiempo y espacio, y es una solución no adaptativa porque no funciona, todo aquí se inventó para no funcionar, y Jesús nos dice, o sea, Kenneth Copeland nos decía, es una solución no adaptativa para este problema inexistente de la culpa. Me inventé todo un mundo para ver culpa afuera y no verla en mí. La culpa ni siquiera existe. Lo inventé todo el mundo como una solución para ocultar la culpa, para ocultar una ilusión de culpa, algo que no existe. Entonces, todo este mundo es ilusorio y no solo es ilusorio, se inventó para generar más problemas. Todo lo que al parecer es una solución, luego se convierte de por sí en un problema. Entonces aquí uno nunca va a ser feliz en este mundo. Jesús nos pide que olvidemos la creencia de que haya esperanza de ser feliz en este mundo. No es posible ser feliz en este mundo. No es posible ser feliz con las cosas del mundo, creyendo que el mundo es real. Cuando Jesús nos dice, ¿de qué otra manera se puede tener dicha en un mundo desdichado excepto dándote cuenta de que no estás en él? Esta es la única forma de ser feliz en este mundo, recordar que aquí nada me va a dar felicidad, que no tengo esperanza de ser feliz con mis juguetes o mis relaciones especiales, pero sí tengo esperanza de ser feliz recordando o eligiendo al maestro que me dice que nada aquí me va a hacer feliz, que nada aquí es el milagro. Espero esto quede claro y lo vamos a seguir reforzando no solo en esta, sino en siguientes clases, porque es un tema que se presta para mucha confusión y nosotros que tenemos tanta resistencia a la simplicidad del curso,
insistimos en este error o en esta confusión de niveles, de creer que el milagro es cuando algo me va bien en el mundo. Si creo que ahora tal persona me quiere mucho y me expresa su cariño y creo que eso es un milagro, estoy equivocado. Si creo que me llegó el dinero que me faltaba, estoy equivocado. Si creo que eso es el milagro, estoy equivocado. Si creo que cualquier cosa aquí que yo crea que pueda ser buena o positiva es un milagro, estoy equivocado porque estoy otorgándole realidad a la ilusión y estoy otorgándole la connotación de bueno a algo que es neutro. Jesús nos enseña que todo aquí en el mundo es neutro. No hay ninguna diferencia para la mente tomadora de decisiones que yo sea muy pobre y esté muriéndome de hambre o que sea un emperador con mucha riqueza. Eso no influye, no me da ni me quita, ni me da la paz ni me la puede quitar realmente. Nada de lo que ocurre aquí en el mundo es el milagro y nada de lo que ocurre aquí en el mundo es pecaminoso. Nada de lo que ocurre en el mundo no es ni el error ni la corrección. El error está en la mente, la corrección está en la mente. Todo el universo de tiempo y espacio está en mi mente. Creemos que lo hemos proyectado allá afuera, pero está proyectado en nuestra mente. Ahora, entendiendo que el proceso del milagro de la corrección es solo la mente, que el error está solo en la mente y la corrección está solo en la mente, al hablar de esta primera fase del milagro donde se me ofrece un milagro y se me ayuda a ser consciente de que soy yo el tomador de decisiones y que he elegido mal y que puedo elegir bien, esta es la primera parte del milagro. La segunda parte del milagro, la segunda fase de la que estaba hablando, podríamos llamarle el perdón. El perdón es cuando yo acepto ese milagro y al aceptarlo inmediatamente lo ofrezco. Es decir, si yo acepto la corrección que me otorga Jesús o el Espíritu Santo en mi mente y me doy cuenta de que yo estaba eligiendo mal, que puedo elegir bien y encima de eso elijo bien, tengo paz. Esto es lo que le llamamos el instante santo o el milagro también. Recordemos, cuando Jesús habla del milagro, a veces habla del milagro que se me está dando a mí, del que me otorga Jesús a mí, o del milagro que yo estoy ofreciendo a mi hermano cuando yo he decidido perdonar y aceptar la expiación para mí mismo o aceptar este milagro. Entonces, ahora en este ámbito, en este contexto de ofrecer el milagro, se da una confusión, algo que estuve hablando con una hermanita ayer y que le mencioné que vamos a tocar el tema en esta clase. Em, si yo tengo una discusión o un problema con un hermano, ambos nos alteramos, nos enojamos, quedamos amargos en el corazón, en la mente, y luego yo me doy cuenta de que he elegido al maestro equivocado, al maestro de los intereses separados, al maestro de la separación, de la culpa, del ataque y la defensa, al ego, por supuesto, y elijo ahora al maestro correcto, a Jesús o el Espíritu Santo, elijo corregir mi mente, elijo perdonar, elijo ver un interés en común con mi hermano, que es la paz de Dios, el responder su petición de ayuda y su petición de amor. Si yo elijo eso y estoy en el instante santo de paz mental, eso no garantiza de que mi hermano también tenga paz. Esto lo tenemos que tener muy claro, porque a pesar de que Jesús nos dice de que la única manera de corroborar si hemos elegido correctamente es si todos los que nos rodean están en paz, esto se debe entender muy bien. Si yo elijo al maestro correcto, sabré que el Cristo en mi hermano ya está en paz. No tomaré en cuenta su ego o no tomaré en cuenta el error en su mente, en su tomador de decisiones, porque sabré que es solo un error, que eso no ha alterado la paz de su espíritu. Entonces, cuando Jesús nos dice que la única manera de saber si hemos elegido bien es si todos los que se relacionan con nosotros o siquiera piensan en nosotros están en paz, se refiere a que nosotros vamos a reconocer paz en ellos. Tal vez ellos todavía estén eligiendo el error en su mente y todavía estén sintiendo miedo, dolor, sufrimiento o culpa. Quizás esa sea su experiencia presente ahora en la ilusión del tiempo, pero yo no me lo tomaré en serio. Esto no quiere decir que deje de atender sus peticiones de amor o que deje de acudir a ellos o de ayudarles con sentido común o ser bondadoso o caritativo. No quiere decir que nos desentendamos o que nos volvamos insensibles. Quiere decir que vamos a mantener la paz y la tranquilidad porque sabremos que su mente ya está a salvo, incluso si ellos no lo quieren aceptar o no lo pueden reconocer aún porque tienen resistencia o se sienten atemorizados de esa paz.
Entonces, todo lo que tenemos que hacer en el momento de ofrecer el milagro es quedarnos tranquilos y confiar en el Espíritu Santo, confiar en el Maestro correcto, en aceptar la expiación para mí mismo, porque lo que estoy haciendo es haciendo el mayor trabajo que puedo hacer, que es aceptar la expiación para mí mismo. Esto es lo que hizo Jesús con nosotros, es el ejemplo que nos dio. Él, todo lo que hizo no es sanar las mentes de sus hermanos, fue sanar su propia mente. Si el Espíritu Santo a través de eso ayudó a sanar las mentes de sus hermanos e inspirar a sus hermanos a elegir correctamente, eso es algo que no le incumbía a Jesús. Es decir, no era parte de su trabajo como estudiante o seguidor del Espíritu Santo. Y él nos viene a enseñar eso mismo. Mi misión, Jesús nos dice aquí en el curso, no te tiene que interesar cómo el milagro va a llegar a la mente de tus hermanos. Eso es la función del Espíritu Santo. Tu única función es aceptar el milagro para ti mismo. Tu única función es aceptar la expiación para ti mismo. Eso es todo el trabajo que tenemos que hacer. Y si yo entendiese esto y que es el mismo tema, eh, en otras palabras, de la clase anterior, de la relación terapeuta-paciente. La única función del terapeuta, del maestro, del padre, del educador, o sea, quien sea que está instruyendo a alguien más o guiando a alguien más, es aceptar guía para sí mismo, aceptar la expiación para sí mismo, elegir bien en su propia mente. Yo, si tengo un paciente o si tengo un alumno o si tengo un hijo a quien estoy guiando o un hermano, sea quien sea, y le estoy aconsejando, ayudando o dando terapia, etcétera, lo único que puedo hacer, lo máximo que yo puedo hacer por él es perdonarle. Ahí acabó mi función. Como se dice en Chile, esa es toda mi pega. No tengo otro trabajo que elegir al maestro correcto en mi mente. Es imposible hacer algo más significativo que eso. Y esto nuevamente no quiere decir que nos desentendamos de nuestros roles o de nuestras responsabilidades en el mundo. No quiere decir que yo me quede acostado todo el día o que deje de respirar siquiera. No quiere decir que yo deje de trabajar o de estudiar o de criar a mi familia. No quiere decir que yo me desentienda de todo eso. Quiere decir que ocupo todos esos ámbitos como el salón de clases donde estoy aprendiendo a elegir a un solo maestro en mi mente, aceptar la corrección, aceptar la expiación para mí mismo. Puedo ocupar el ámbito de la relación terapeuta-paciente, profesor-alumno, hermano-hermano, con mi pareja, cónyuge, o sea quien sea, con quien me relacione un compañero de trabajo o alguien que estoy viendo en la tele, incluso si esa persona no se está relacionando directamente conmigo o si tengo en la memoria el recuerdo de mi bisabuelo que ya falleció y que quedó algo pendiente con él o con ella, quien sea, la única misión, podríamos decir, la función, de hecho Jesús nos dice que todos tenemos una función especial. Mi única función especial es perdonar. Mi hermano no puede perdonar por mí. A eso se refiere Jesús con que todos tenemos una función especial. No es que yo tenga una misión aquí en el mundo de ir a predicar un curso de milagros o el cristianismo, o el budismo o de la salvación. Mi función no es predicar el curso, mi función no es enseñarle a los demás, mi función no es siquiera hablarle a alguien. Mi función ni siquiera es ir y dirigirme a alguien o abrazarle o darle una sonrisa. Nada de eso es mi función. Puede ser que todo eso se dé como añadidura o como efecto de haber cumplido con mi única función. Pero mi función especial es elegir al maestro correcto, es perdonar. Yo tendré mis propias lecciones de perdón, mi hermano tendrá sus propias lecciones de perdón y yo no puedo cumplir sus lecciones de perdón y él no puede cumplir las mías. Lo que puede hacer mi hermano es él elegir al maestro correcto en su mente y darme, ofrecerme ese milagro, ofrecerme ejemplo de una mente correcta, pero yo decido si acepto ese milagro y acepto elegir la mente correcta. Yo no puedo elegir por mi hermano, él no puede elegir por mí. Al aceptar y expandir el milagro, compartir el milagro, ofrecer el milagro, eso es todo lo que tengo que hacer. Mi misión únicamente, nuevamente, mi función únicamente no es esperar a que mi hermano acepte el milagro. No es esperar a que él perdone o que me perdone para yo sentirme bien. A todos nos ha pasado esto. He tenido una discusión con mi pareja o con mi mamá o con mi hijo y me siento terrible y digo, ya, yo le voy a perdonar, pero también quiero que la otra persona me perdone.
Y cuando la otra persona me perdone, voy a estar más tranquilo. Insisto, por favor, perdóname. Y nos arrastramos porque la otra persona nos perdone y le suplicamos y le rogamos. Y Jesús nos dice, tu única función es tú perdonar a tu hermano. Si tu hermano no te va a perdonar en 30 años más, no te preocupes, lo va a hacer en algún momento. Si se demora 6 vidas más, en 800 años más en perdonarte, ese no es asunto tuyo, ese es asunto de él. Pero si tú realmente le hubieses perdonado, no estarías preocupado por eso porque sabrías que él ya está a salvo. Y como nos dice Jesús, sabrías que él ya está en paz. Él no recuerda la paz, no está experimentando la paz, no es consciente de la paz todavía. Pero tú serás consciente de que en su interior sigue habiendo paz a pesar de que él no la elija y a pesar de que no la pueda experimentar aún. Esto al parecer suena un poco egoísta, porque solo tengo que velar por mí mismo. Pero esto está lejos del egoísmo. De hecho, es el mayor altruismo que podríamos hacer, porque lo que estamos haciendo es lo mismo que hace Jesús o el Espíritu Santo, respetar nuestro libre albedrío. Si yo presiono a mi hermano para que me perdone, le insisto en que me perdone a mí o que perdone a su pareja o a alguien más, si yo sé que mi hermano tiene rencor, resentimiento o siente culpa y sé que todo lo que tiene que hacer es perdonar a alguien más o perdonarse a sí mismo para tener paz, y yo le insisto y le presiono para que lo haga, estoy mal enfocado, estoy equivocado. Eso no quiere decir que yo no pueda aconsejarle o guiarle, siempre y cuando sea realmente inspirado. Entonces, muchas veces uno va a llegar donde un hermano que está enfermo o que está depresivo o que está enrabiado y uno le dice, sabes, me veo inspirado a leerte tal pasaje de un curso de milagros o me veo inspirado a decirte que perdones o Jesús me manda a decir que ya cortes el deseo y que perdones pronto. Entonces, muchas veces creemos que estamos siendo inspirados, que Jesús nos está mandando, que somos los mensajeros del Espíritu Santo, y la mayoría de las veces simplemente estamos siendo guiados por nuestras buenas intenciones que provienen de nuestro especialismo, del deseo de demostrar que yo estoy perdonando y que tú no lo estás haciendo, de que yo soy el bueno y tú eres el malo, pero es muy solapadamente, de forma tácita, no lo estoy diciendo directamente, incluso ni siquiera yo me estoy dando cuenta del submensaje de mis palabras. Nuevamente, esto no quiere decir que yo no pueda aconsejar a mi hermano, que yo no le pueda guiar, no quiere decir que yo no pueda poner límites ni establecer reglas o disciplina. Si uno tiene hijos, le pone reglas, disciplinas y límites. Si uno tiene alumnos en el colegio, si es profesor, le pone reglas, disciplinas y límites. Lo que se nos está diciendo es que por mucho que yo intente guiar, aconsejar o poner límites a alguien en el nivel de la forma, ese no es el milagro. Ese no es el milagro que nos pide Jesús que ofrezcamos. Tampoco nos prohíbe hacer eso. Simplemente nos dice, si tú te enfocas dónde está el problema y lo resuelves ahí, olvídate de cómo se manifieste eso. Te verás inspirado a decirle algo o a no decirle nada, a hacer algo o a no hacer nada, pero eso será añadidura y no nos interesan las añadiduras. Cuando Jesús nos dice en la verdadera oración que en la gran respuesta están contenidas todas las pequeñas respuestas, no nos lo dice directamente, pero luego lo sugiere implícitamente, nos dice, no me interesan las pequeñas respuestas. Por ahora pueden ser útiles para reflejar el milagro, pero lo que te tiene que interesar es elegir únicamente la gran respuesta y ahí está todo tu trabajo. Entonces ahí sería bueno desconfiar de nuestras buenas intenciones, o sea, como cuando nosotros, me refiero como para poder aplicar el perdón en esas situaciones donde queremos ayudar a otros, pero nos damos cuenta que estamos siendo guiados más por nuestras buenas intenciones porque no tenemos paz, porque quizás el otro, no sé, lo recibe mal o quizás no le sirve como nosotros esperaríamos que le sirva. Entonces en ese momento tendríamos que examinar que si no tenemos paz es porque en el fondo nosotros nos estamos perdonando y, y como que siempre, o sea, esas situaciones son las que nos pueden servir también para examinar y para perdonarnos por ello. Como que igual eso serviría para seguir examinando nuestro ego, que al final es casi en lo que siempre estamos, pues es nuestro ego que siempre lo estamos eligiendo, pero el tema es como perdonarnos por eso lo principal. Así mismo es. Así es. Lo que
lo que dices tú es ser más honesto, porque es fácil autoengañarse. Sí, es muy fácil autoengañarse en esto, como decía, es muy probable que yo me diga a mí mismo, estoy siendo inspirado y Jesús me manda a decir que yo le diga tal cosa a mi hermano que está desesperanzado, depresivo, enrabiado. No estamos descartando de que eso pudiera ocurrir, de que realmente yo haya perdonado y esté perfectamente en paz, tranquilo en un instante santo y me vea inspirado a decirle algo a mi hermano. Incluso si estoy en la mente correcta, eso no garantiza de que mi hermano vaya a elegir la mente correcta. Eso no garantiza de que él también vaya a estar en paz. Incluso es que había visto en una parte que decían, no sé si es del curso, algo que decía Ken Wapnick, pero que decían de que uno le decía a su hermano, o sea, como que si uno está en la mentalidad correcta, uno le va a entregar el mensaje en la forma que él lo pueda entender y no en la forma que uno quiere entregárselo, sino que, por ejemplo, si no cree en el curso de milagros, quizás solo lo tengo que abrazar con bondad y ya eso sería suficiente, o como para transmitirle esa paz de yo haber perdonado en el fondo. O sea, por eso como lo principal sería yo perdonar primero y lo que me nazca hacer, como casi ni siquiera ponerle atención, sino que es como que se va a dar solo nomás. No pensar que lo que yo haga en el mundo va a ser la solución, sino que al tiro ir a la mente a ver que sí quiero darle una solución a través de algo del mundo, porque eso es lo que más estamos acostumbrados a hacer, es como si alguien está mal o quiero ayudarlo, al tiro pienso en ya qué le digo o cómo actúo, o como que eso es lo que más estamos acostumbrados, pues. Ujú. Entonces sería como observar eso y perdonarme ese deseo que tengo como de mis buenas intenciones, perdonar y luego si lo que nace hacer cualquier cosa como que se va a hacer, pero eso no va a ser mi objetivo ni mi foco de atención, sino que va a estar más puesto en mi mente de yo verle que está a salvo, de que yo también estoy a salvo junto con él, etcétera. Y luego tampoco negar su estado de malestar, porque como que ahí es bueno diferenciar los dos niveles, porque claro, está el nivel del mundo, donde uno no puede negar cosas que están pasando, pero sí en mi mente puedo ser guiada por el Espíritu Santo que sí me están diciendo que lo que está pasando no es verdad, po. Ujú. Sí, pues, exactamente. Sí, y en eso hay que ser muy honesto porque como decía, es muy fácil autoengañarse e incluso creer que estamos en paz cuando en realidad simplemente estamos en el entusiasmo de querer ir corriendo a decirle a alguien lo que para nosotros nos sirve y quizás para la otra persona no le sirva de mucho. Y el examinar eso nos da harto trabajo. Por ejemplo, cuando yo realmente creo que estoy en paz, siempre es mucho más sano comenzar a sospechar si realmente estoy en paz. Ken Wapnick daba este consejo. Él decía, cuando los estudiantes de un curso de milagros llegan a mí diciendo que son muy felices y que el curso les ha cambiado la vida y que ahora todo es color de rosas, él dice, yo me pongo suspicaz con eso porque eh, no es que no quiera que estén felices y en paz, es que quiero que estén realmente felices y en paz y no en negación o en autoengaño. Porque muy por lo general cuando creemos ser felices o estar en paz, estamos en negación, en un velo, donde estamos tan entusiasmados por algo nuevo que incluso hacemos un ídolo con un curso de milagros y nos ponemos como el objetivo de voy a estudiar todos los días esto y voy a practicarlo todos los días y con esto voy a lograr algo. Entonces, por supuesto, si lo hago honestamente, voy a lograr sanar mi mente. Pero si secretamente estoy esperando lograr que mis hermanos me aprueben de conseguir algo en este mundo y por lo general siempre estamos secretamente esperando algo así, entonces voy a ser un ídolo del curso y voy a creer que estoy en paz cuando en realidad tengo simplemente un entusiasmo que proviene de mi especialismo. Pasa lo mismo cuando yo quiero ir donde mis hermanos y pretendo ayudarles y guiarles, y a uno se le dice,
primero verifica si realmente estás perdonando, y la manera de saber si estás perdonando si es que estás completamente en paz. Y uno dice, sí, sí, estoy en paz, y yo estoy inspirado a decirle esto, voy corriendo y decirle, y después me tira los consejos por la cabeza, y uno dice, pero ¿qué pasa si yo estaba inspirado? Jesús me dijo que se lo dijera. Y la otra persona solo se amargó más y se sintió atacada porque yo quería ayudarle y pensó que yo le estaba corrigiendo y le estaba humillando. Entonces, Jesús nos dice que no confiemos en nuestras buenas intenciones. Y cuando nos dice esto, quiere decir que seamos honestos y seamos más honestos dentro de esa honestidad. Cuando creamos que estamos siendo honestos con respecto al maestro que estamos eligiendo, es muy sano detenerse y observar nuevamente y decir, ¿realmente estoy eligiendo a Jesús? ¿Realmente estoy en paz? ¿O solo quiero demostrar que yo sé algo que los demás no saben? ¿O quiero demostrar que yo estoy en paz y los demás no lo están? Entonces es muy sano dar un paso atrás siempre y ver desde dónde me estoy moviendo. ¿Desde la genuina paz de Jesús o desde una falsa paz que proviene de mi especialismo? Y Ahí, esto nos da harto trabajo. ahí sería como más provechoso siempre decir como, debe ser que me estoy moviendo por el ego, porque es como lo que más estamos acostumbrados y al tiro como ir a perdonarnos eso, porque de esa forma sería como más rápido el proceso, como para asegurarnos de que no estamos en negación. Es como ver cómo pensaría el ego y debe ser que estoy pensando como el ego y ahí hacerse a un lado y dejar que el Espíritu Santo nos guíe reconociendo que nosotros no sabemos. Así es, pues, reconociendo que está la posibilidad de que esté equivocado, siempre abrirse a eso, siempre abrirse a la posibilidad de, puede que no esté eligiendo al maestro correcto. No porque yo sea estudiante de un curso de milagros quiere decir que siempre voy a estar en lo correcto. No porque lleve muchísimos años estudiando este curso quiere decir que ya esté iluminado o que esté en la mente correcta a cada momento. Es muy probable que todavía esté en mi especialismo y que ni siquiera yo quiera verlo y esté autoengañado en que no tengo especialismo. En última instancia, no se pierde nada. Si sospecho de mí mismo es muy sano, porque sabré que no estoy cometiendo pecado, que es solo un error. Y si reconozco que la mayor parte del tiempo estoy en un error, esto hará que se acelere el proceso de la expiación en mí, es decir, me va a ayudar a ahorrar tiempo en mi propia sanación, porque si yo ya doy por hecho de que estoy en la mente correcta, porque creo que estoy en paz, que en realidad es simplemente estoy entusiasmado solamente con algo del mundo, entonces voy a estar perdiendo tiempo y voy a estar retrasando mi propia liberación, mi sanación, y por lo tanto estaré retrasando el poder ofrecer este milagro a mis hermanos, dar ejemplo de esta mente sana. Cuando yo me dedico a ser honesto y muy honesto en lo profundo y mirar el pozo oscuro de odio, de resentimiento, de culpa, y de especialismo en mi mente, esto me abre las puertas para llegar a una paz genuina. La paz, como nos explicaba Kenneth Wapnick, es tranquila, es serena, es silenciosa, es calladita. La paz de Dios, el Espíritu Santo, el instante santo, no es una alegría ferviente, no es que salgo cantando y saltando y gritando y bailando. Quizás alguien se va inspirado a hacer eso, no hay nada de malo, pero por lo general el elegir la mente correcta es una sensación tranquila y silenciosa, donde no me sobreexalto, donde no digo, qué genial, estoy perdonando y esto es lo máximo. Si alguien realmente está eligiendo la mente correcta, se dará cuenta de que incluso el perdón es una ilusión. Por supuesto, una ilusión tremendamente necesaria y útil, pero es solo un puente, no es la meta. El perdón no es, estoy en un instante santo, voy a ir corriendo a todos, voy a ir corriendo a Facebook o a Instagram para escribir que estoy en un instante santo. El instante santo no funciona así. El instante santo es que puedo reconocer que nadie realmente está en este mundo, que todos somos uno con Dios y no hay nada incluso de qué celebrar porque ya está hecho, no es algo nuevo. Si yo me dedico a celebrar el perdón, el milagro o el instante santo, lo cual no tiene nada de malo ni de pecaminoso, pero es muy sano dar un paso atrás y observar con quién estoy celebrando. ¿Estoy celebrando con Jesús o estoy celebrando con el especialismo de mi ego, de querer demostrar que soy yo el que ha perdonado y que está en un instante santo y que está eligiendo la mente correcta? Porque cuando alguien realmente elige la mente correcta, es humilde, es tremendamente humilde. Esto no quiere decir que no pueda contarle a alguien que está en paz. Nuevamente, entraríamos en una confusión de niveles si yo me prohíbo expresar lo que siento.
pero si observo de dónde viene mi necesidad de expresar eso, es muy probable que venga desde el especialismo. En ese sentido, si supuestamente entonces nuestra única función en el mundo es perdonar, tendríamos que estar quizás, como sería mucho más provechoso, estar atentos a, a toda esa mentalidad del ego que tenemos para perdonar. Es como que si asumimos que siempre estamos equivocados, eh, lo que estamos haciendo es sanar la culpa que nos genera esa equivocación. Entonces sería mucho más provechoso ponernos en esa situación de que efectivamente estamos equivocados para ir profundo a sanar la culpa que nos genera el estar equivocados. Entonces, como que eso de elegir correctamente no es tan, o sea, como que ahí no se nos va a dar un premio por elegir correctamente tampoco, pues, sino que lo que viene más, como el premio, por decirlo así, entre comillas, se vendría cuando dejamos de juzgarnos por estar equivocados. Sí, y ahí vendría la aceptación del milagro. La aceptación del milagro está en cuando uno se deja de juzgar a uno mismo, cuando vemos el error junto con Jesús y podemos mirar sin condenarnos, sin justificarlo ni protegerlo y sin esconderlo. Lo miramos correctamente y reconocemos que es solo un error. Esa es la aceptación del milagro eso es lo que nos da la oportunidad de perdonarnos, como tú decías, por ese error y ya no verlo como un pecado y dejar de taparlo, de disociarnos de ello. Porque tenemos muchas defensas para no ver el error, tenemos muchas defensas para no ver nuestro ego en acción y lo tapamos, lo encubrimos y lo espiritualizamos hasta el punto de autoengañarnos en que no estamos en el ego cuando realmente estamos en nuestro especialismo todo el tiempo. Esto solo se va a hacer evidente con la práctica, con el tiempo de ir practicando honestamente este curso nos vamos a dar cuenta de, aquella vez que pensé que había perdonado y que estaba en un instante santo, no estaba en un instante santo. Aquella vez donde me sentía muy alegre y contento, no estaba en un instante santo. Solo sentía el placer de que algo aquí me resultó bien o incluso el placer de creerme yo superior por creer que estoy perdonando y que mi hermano no lo está haciendo y estoy haciendo todavía una diferencia. El perdón o el milagro que en esta fase de la conversación es lo mismo, tal como se nos dice en el libro de ejercicios, y esto es lo que citaba siempre Kenneth Wapnick. El perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado y no hace nada. Simplemente observa, espera y no juzga. Esto es lo que hace el perdón o la aceptación del milagro o el instante santo. Esto es lo que hace la mente correcta. Simplemente ayudarme a estar quietito, en paz, estar seguro. Una de las maneras de saber si realmente he elegido la mente correcta es que no estoy apresurado ni tengo una necesidad impaciente por ir a decirle a mi hermano lo que tiene que hacer. Entonces esa sería la actitud que tendríamos que tener si queremos aplicar bien el curso, po, como de observar, ¿cómo es? Examinar. Examinar honestamente sin protegerlo. No, pero ¿qué Ujú. decía ahí esa frase que leíste recién? Ah, Ah, lo que decía Ken Wang, sí, lo que que el citaba del libro de perdón. ejercicios del perdón, que es tranquilo, sosegado, no hace nada, simplemente observa, espera y no juzga. O sea, si nosotros tuviéramos en esa actitud, estaríamos aplicando bien el curso. Exacto. Esa es la manera de saber si estamos aplicándolo bien. Ah, Ahora, eso no es una excusa para culparnos o castigarnos por no hacerlo bien, porque la mayor parte del tiempo no lo hacemos bien. Kenneth nos decía también en algún momento que el progreso de este curso no se mide por la cantidad de instantes santos, sino por lo honesto y consciente que eres con respecto a tu tomador de decisiones. Incluso si aún te atemoriza elegir al maestro correcto, al menos sabes lo que estás eligiendo y te estás haciendo cargo, te estás haciendo responsable. es que eso sería entonces, porque si uno no está en lo correcto, por ejemplo, ya estoy triste o tengo rabia o eso, si yo estoy en la actitud de no hacer nada ante eso, por ejemplo, ya estoy en rabia, si no hago nada ante que ya estoy en rabia, espero
o lo observo, ¿cierto? Que observar sería como examinar de dónde viene, de qué raíz viene, que en el fondo es porque estoy eligiendo al ego, y no juzga, po. Y ahí sería como el perdón, o sea, el milagro, de no juzgarme por estar equivocado, como reconocer que sí, que estoy equivocado, pero no juzgar. Así es, sí, Y no, reconocer. y no hacer nada porque en el fondo si yo hago algo, le voy a estar dando realidad porque me estoy resistiendo a algo que en realidad no es nada, po. Entonces, si yo no hago nada, le estoy diciendo como, en verdad esto no merece ni siquiera mi preocupación de que esté sucediendo porque jamás tuvo ningún efecto en el cielo. Exacto, es solo un sueño, ese es el milagro. El milagro me hace consciente de que soy yo el soñador del sueño, y como la cita que dijimos delante del capítulo 28, el milagro no me despierta, sino que me muestra quién es el soñador. El milagro me diría, lo que estás viendo no está ocurriendo. Esto es las primeras líneas de qué es el perdón, donde dice el perdón no perdona pecados, sino que reconoce que lo que creíste que tu hermano te había hecho nunca ocurrió. Entonces, cuando yo acepto el milagro, primeramente, lo que estoy haciendo es permitir que mi mente sea corregida y mirar a través de los ojos de Cristo, del Espíritu Santo, de Jesús, de la mente correcta, y puedo darme cuenta de que quizás mi hermano esté en un gran problema a juicio de él, pero yo no lo veré como un gran problema. Yo no me lo compraré. Esto es lo que se nos dice también en la verdadera empatía. La verdadera empatía no comparte el dolor de mi hermano, sino que comparte la paz del Cristo en él. La verdadera empatía reconoce que mi hermano ya está a salvo, incluso si no está eligiendo al maestro correcto, e incluso si todavía no lo va a elegir en mucho tiempo. Si yo estuviese realmente eligiendo al maestro correcto, no me importaría eso. ¿Por qué? Porque no vería pecado en él. Sabría que él está equivocado, pero no me urgiría ni me apresuraría a corregirlo. Incluso tal vez me vea genuinamente inspirado a decirle algo, a aconsejarle algo, independiente si él lo recibe o no, pero yo estaría en paz. La única manera de saber si estamos eligiendo correctamente el maestro correcto, si estamos aceptando y ofreciendo un milagro, es si tengo paz. Si estoy en presencia, por ejemplo, de, no sé, mi mamá y mi papá están discutiendo y yo me veo tentado a decirle, oigan, perdónense o elijan al maestro correcto, y ellos quizás ni siquiera sepan lo que es un curso de milagros o que sepan qué cosa es el maestro correcto. Si yo me veo tentado a decir eso e inmediatamente voy a sentir miedo. De hecho, me veo tentado primeramente a decirles eso porque tengo miedo y quiero que detengan su lucha. En otras palabras, lo que estoy intentando hacer es, deténganse, paren de hacer lo que están haciendo porque yo soy su víctima. A mí me están maltratando con su discusión y yo no puedo estar en paz por culpa de ustedes, por lo tanto el pecado está en ustedes. Sí, Y también con eso uno dice que de eso está dependiendo la paz, po. O sea, como que también le estoy dando realidad, estoy haciendo real la separación con el amor, pues, porque estoy diciendo que eso que está pasando es el responsable de que no haya perfecta paz y perfecto amor en mi interior, por decirlo. Entonces, estoy haciéndolo unido lo igual, po, en ese sentido. claro, he hecho una relación especial con la discusión que tienen, una relación de odio especial, que en este caso se expresa como miedo. Ah. Tengo miedo de que mis padres discutan o de que mis hijos se pongan a pelear o alguien allá afuera esté en conflicto, y todo lo que quiero hacer es ir a calmar la situación, pero lo hago desde el miedo. Entonces, el milagro no me prohíbe calmar por fuera en el nivel de la forma la situación, simplemente me dice con quién lo estoy haciendo. Si tengo paz, lo estoy haciendo con Jesús. Si no tengo paz, y en esto hay que ser muy honestos, lo estoy haciendo con el especialismo de mi ego, es decir, con mi deseo de yo ser el especial, que soy el bueno que viene a poner orden ante los malos. Cuando puedo mirar eso y todas esas trampas que nos autoimponemos e ir más allá de ellas, solo buscaremos el reino de los cielos en nuestra mente, solo buscaremos la gran respuesta, solo buscaremos la paz. Entonces, nuevamente, mi única función es yo estar en paz, yo elegir al maestro correcto, yo aceptar la expiación para mí mismo. Esta es la manera de aceptar el milagro y de extenderlo hacia mis hermanos.
Exacto, como dice Gerardo, a ver. El centro que sea Dios, mi búsqueda centrada en ese objetivo. Así es. Habías hecho otro comentario, hermanito, no lo había visto. Lo que lo que nos señala el curso, entiendo yo, que debo poner como objetivo central de mi vida encontrar el camino de vuelta a casa y el resto viene por añadidura. Exactamente. Como nos dice Jesús y en el texto y citando también las escrituras bíblicas, has buscado primeramente el reino de los cielos y todo lo demás se te ha dado por añadidura. Esta es nuestra única función. En otras palabras, buscar la gran respuesta y las pequeñas respuestas llegarán por añadidura, pero de todas maneras, las pequeñas respuestas en el nivel de la forma y las añadiduras no existen. Si yo creo que sí existen y que son significativas y llevo mi atención a ellas, estoy apuntando en la dirección exactamente opuesta hacia la paz, que sería la falta de paz, el miedo, el especialismo y por lo tanto la culpa, la separación y la muerte. Todas estas falsas creencias en nuestra mente, pero que las estamos reforzando por llevar nuestra atención a la forma. Ahora, el llevar nuestra atención a la forma es solo un error y no un pecado, por lo que no hay un peligro real. No debiésemos sentirnos culpables por estar tentados constantemente a llevar la atención hacia el cuerpo o hacia los cuerpos o hacia el mundo. Sí, creo que el problema está en en la discusión que están teniendo mi mamá y mi papá. Sí, creo que realmente ahí está el problema y que eso me puede quitar la paz. No es ningún pecado, simplemente estoy eligiendo al maestro equivocado y Jesús nos dice, efectivamente, estás equivocado. Puedes elegir de nuevo, no pasa nada. Cuando elijas de nuevo, no solo te vas a dar cuenta de que tú ya estabas a salvo, también te vas a dar cuenta de que tus hermanos ya estaban a salvo, de que todo el mundo ya estaba a salvo, pero lo habían olvidado. Su olvido, el olvido del mundo, no es un pecado, no es nada grave, no tiene efectos reales sobre Dios y su universo real en el cielo, y ni siquiera tiene efectos reales sobre el Cristo en tus hermanos. Ellos siguen siendo el Cristo, siguen estando a salvo, pero están dormidos, no pasa nada grave. Cuando entiendo esto, nuevamente, constantemente Jesús nos lleva hacia la mente. Esta es la función del milagro, pasar del cuerpo a la mente, del mundo a la mente, del efecto a la causa, pasar de lo exterior, aparentemente exterior, a lo interior, pasar de toda la proyección al origen de la proyección, pasar simplemente de donde no está el error, que es el mundo, el cuerpo, a donde sí está el error, que es en mi mente. Entonces, el único error no es que mis hermanos se estén peleando. El único error es que yo estoy eligiendo al maestro del miedo, del nerviosismo, de la ansiedad, de la culpa y del odio. Ese es el único problema. El problema no es que hayan dos países en guerra, el problema no es que todos los hermanos discutan y se pelean entre ellos. El único problema es que yo estoy condenando a eso. El único problema es que estoy sintiendo miedo u odio, que en realidad son exactamente lo mismo, un ataque. Jesús nos dice, lo que no es amor es asesinato. Si yo no estoy perdonando, estoy condenando. Si yo no estoy eligiendo el milagro, estoy eligiendo a mi ego. Y el ego es 100% odio y asesinato. Por supuesto, el ego ni siquiera es real, es una ilusión y no tiene efectos en la realidad. Pero mientras yo lo elija, no voy a saber esto. No voy a reconocer que es solo una ilusión. Y esto es lo importante. Por eso es que Jesús, a lo largo de un curso de milagros, repite cientos de veces, si es que no miles, la palabra culpa y pecado. No porque sean reales, no porque realmente hayan existido o hayan afectado a Dios, sino porque nosotros creemos que son reales y luego ocultamos eso en nuestra mente y lo proyectamos en el mundo. Y luego encima nos ponemos otra capa de disociación donde decimos, yo no veo pecado en el mundo, yo no estoy culpando ni juzgando a nadie, yo no odio a nadie. Y Jesús se acerca tierna y bondadosamente hacia nosotros y nos dice, hermano, estás odiando a todo el mundo, estás viendo pecado en todo el mundo, pero no te sientas culpable, es solo un error. De todos modos, el pecado no existe, pero tienes que reconocer que crees que hay pecado en el mundo y por lo tanto crees que hay pecado en ti. Si no haces este alto en tu vida y reconoces que estás lleno de odio y lleno de culpa, creyendo que todo el mundo es pecador y que tú también lo eres, no vas a poder ir más allá de eso hasta la verdad, tal como se nos dice en la dinámica del ego.
Cuando Jesús nos dice que juntos disponemos de la lámpara que va a desvanecer las ilusiones, es la lámpara que va a desvanecer el pecado, la culpa y el miedo. Son solo ilusiones, no existen realmente. Pero puesto que creí que eran reales, las oculté y Jesús me está ayudando con el milagro a darme cuenta de lo que elegí. Elegí la creencia en el pecado, en la culpa y en el miedo. Cuando hago este alto y digo, esta es la base de mi vida en este mundo, estos son los cimientos de este universo, esto es por lo que yo me muevo. Muchas veces dicen, el amor hace girar al mundo, el amor mueve al mundo. Y Jesús nos diría, la culpa, el odio y el pecado mueven al mundo. La culpa, el odio, el pecado, el miedo, la muerte no son reales, por lo tanto tu mundo no es real, pero tienes que ver cuál es el cimiento de tu mundo para reconocer que es falso y poder mirarlo con la tranquilidad de Jesús. Es decir, la única manera de darme cuenta de que todo aquí es un sueño es mirar la base del sueño. La base del sueño es un ataque contra el amor de Dios, una defensa contra su unicidad. Es el deseo de mantener vigente mi especialismo y mi culpa, solo que negarla y proyectarla y ahora ver culpa afuera. De esto se trata todo el mundo. Nos inventamos todo un mundo simplemente para ver pecado afuera y no verlo adentro porque pensábamos que, que estaba adentro. Nuevamente la cita de Ken Wapnick. El mundo es una solución no adaptativa a un problema inexistente. El mundo no funciona porque se inventó para ver pecado en él y no va a solucionar el problema de que creo que está el pecado y la culpa en mí. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. Mira, yo quería hacerte una pregunta. Eso que tú nos has dicho que eh, observar, esperar y no juzgar, pues yo creo que eso se adquiere con la práctica, porque digamos, si uno tiene una discusión con una persona, un disgusto, pues está tan disgustado y tan enojado que en ese momento, ¿cómo podría uno mirar, o sea, observar, esperar y no juzgar? Porque el ego lo absorbe en ese momento y no puede casi que calmar su mente, porque es muy difícil. El ego siempre lo tenemos ahí vivito todo el tiempo, presente. Entonces, en ese caso, digamos, cuando uno tiene una situación así, ¿cómo la podría uno manejar como para tener una práctica, digamos, como para aplicar las enseñanzas del curso? ¿Cómo podría uno manejar esa situación? Muchas gracias, muy buena pregunta. Jesús en el texto nos dice que perdón, el ego es como un ratoncito pequeñito que intenta rugir como un león. Entonces, si el ego está intentando rugir en mi mente y yo lo veo tal como es, primeramente me daré cuenta de que el ego no es algo aparte de mí, que el ego es la parte de mi mente que no quiere unirse a mi hermano ni unirse a mi padre. Si yo puedo ser consciente de eso, que el ego es mi propia decisión y no es que el ego me convenza, ni me seduzca, ni me tiente, el ego no tienta a nadie. El ego no hace nada, el ego ni siquiera existe. Jesús en alguna parte nos dice, hablamos del ego en tercera persona simplemente para comprender todo lo que abarca su sistema de pensamiento en tu mente, pero el ego es la parte de ti que desea estar separada. Entonces, el ego soy yo mismo, ni siquiera existe, pero es lo que yo creo ser y con lo que deseo identificarme. El ego es un deseo. Cuando puedo mirar de frente a ese deseo y no proyectarlo, porque incluso proyectamos culpa hasta en el ego, y el ego ni siquiera existe. Responsabilizamos al ego de nuestro enfado, nuestro disgusto. Lo que hace el milagro es, nuevamente, el ego, es decir, el milagro no me despierta, me muestra quién es el soñador. Lo que hace el milagro, lo que hace Jesús o el Espíritu Santo, no es acallar a mi ego. Lo que hace es tomarme la mano y dice, mira, juntos miraremos a tu ego. Mira lo que es tu ego.
es una parte de ti que está desesperada por mantener la individualidad a toda costa, a pesar de sentir dolor, sufrimiento y culpa. Esta es la parte de ti que está desesperada por mantener un yo especial e individual, y no pasa nada grave, no es un pecado, pero tú lo estás eligiendo. Cuando Jesús nos dice, y voy a citar, esta cita la comento siempre porque va directamente a hacernos responsables, que desde el capítulo 4, sección cuarta, esto no tiene por qué ser así. Si no puedes oír la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla. Es decir, aquí Jesús no nos dice, tu ego está eligiendo por ti, tu ego te seduce, te convence. Jesús nos sitúa directamente en el tomador de decisiones. Tú y únicamente tú eres responsable, pero no quieres la paz. Si no puedes oír la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla. Pero que si escuchas a la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres. Por eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Luego sigue, tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. Hacer quedar bien al ego quiere decir hacerlo, eh, proteger a mi ego. Y protejo a mi ego a costa de disociarme de mi responsabilidad con él. Entonces, primero, proyecté la culpa sobre mi hermano con quien estoy discutiendo, estoy enfadado y estoy eligiendo a mi ego, ¿cierto? Primero, mi ego me dice, él es el culpable. Y luego cuando me doy cuenta de que yo estoy eligiendo mal, inmediatamente digo, ah, es que fue mi ego. Pero jamás me hago totalmente responsable a menos que quiera el instante santo. Lo que nos ayuda a Jesús es hacernos responsables. Este es el milagro. Jesús me dice nuevamente, el milagro no elige bien por ti. El milagro no te da paz. El milagro lo único que hace es mostrarte que podrías elegir la paz, pero no la quieres. Si entendemos eso, estamos experimentando un milagro. Ahora, esta es la primera fase del milagro de la que hablé, porque la segunda fase del milagro es cuando yo acepto este milagro, que es el perdón, el instante santo. En otras palabras, podríamos detenernos en estos dos puntos. Si estás discutiendo con tu hermano y están en una batalla campal en sus mentes, juzgándose el uno al otro, y tú te das cuenta de que tú estás juzgando porque le tienes más miedo a la paz que a tu propio ego, entonces eso es un milagro. Pero ahora, si tú eliges correctamente y te das cuenta de que el ego no era un pecado y que en última instancia ni siquiera existe, como nos dice más adelante en esta misma sección, al ego se le debe llevar a juicio y ahí ser declarado inexistente. Cuando miramos a nuestro ego junto con Jesús y decimos, yo lo estaba eligiendo, era un sistema de pensamiento que yo fabriqué, que yo me inventé, que yo adopté y al cual yo me estoy apegando ahora sin que nadie me ponga una pistola en la cabeza y me obligue a elegir al ego. Es decir, elijo al ego porque tengo terror a la unidad, tengo terror a perder mi especialismo y mi individualidad. Prefiero quedarme con la culpa y el odio antes de la paz y la unicidad. Si soy honesto con esto, me daré cuenta de que estaba eligiendo mal, por supuesto, pero que no es un pecado. Si elijo bien, esta es la expresión del milagro, podríamos decir, o sea, la segunda fase del milagro, donde ofrezco el milagro. El título de esta charla es aceptar y ofrecer el milagro. Cuando yo acepto el milagro, inmediatamente lo estoy ofreciendo. Cuando yo recibo el milagro de parte de Jesús o del Espíritu Santo de la mente correcta, es decir, cuando se me ayuda una voz en mi mente, incluso si es una voz silenciosa, me ayuda a reconocer que estoy eligiendo mal y que no tengo paz, que estoy equivocado, eso es recibir un milagro. Y si yo abandono mi error y mi equivocación y acepto la corrección, el milagro, acepto la paz, acepto la expiación para mí mismo, le estoy extendiendo este milagro a mi hermano, lo cual nuevamente no garantiza de que lo vaya a aceptar. Sí garantiza, y lo único que garantiza es que yo me voy a sentir tranquilo y en paz. Gracias, Char, muy amable. Gracias por tu aclaración. Gracias igualmente. Em, Hay otra cita que tengo anotada
Vamos a leer que es el capítulo 2, sección 5, que es la función del obrador de milagros, y es una frase que vengo repitiendo todo el rato, pero voy a extender ese párrafo, el párrafo 5. La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Si nos fijamos bien, la primera, la segunda clase y esta y todas las que vengan van a tener algo en común, que es lo mismo que tiene un curso de milagros en común. Esto es un curso de milagros, un curso de corrección, un curso de aprender a hacerme responsable de mi error sin sentirme culpable, mirando el error con la tierna sonrisa de Jesús, riéndome tiernamente de lo tonto que elegí y de lo sensato que podría elegir ahora, que es a Él, a Jesús o al Espíritu Santo. Mi única función, una sola respuesta, porque hay un solo problema. Continúo. Repito, la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Esto significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores. La mente es el único nivel creativo. Aquí no estamos hablando del nivel del sueño, sino del conocimiento de la realidad. La creación solo se da en el ámbito del conocimiento, la realidad, el cielo, donde no hay percepción. Esto lo vamos a estar repasando de vez en cuando para no confundir el nivel 1 de enseñanza con el nivel 2. Recordemos, en el nivel 1 de enseñanza, tal como lo enseñaba Kenneth Wapnick, se contrasta la perfecta realidad del cielo o el conocimiento con el sueño, lo verdadero con lo falso. En el segundo nivel de la enseñanza se contrasta dos sistemas de pensamiento dentro del sueño. Solo dentro del sueño no abarca el conocimiento o el cielo. El segundo nivel de enseñanza solo abarca el sistema de pensamiento errado y el correctivo, es decir, el ego y el Espíritu Santo o Jesús. Entonces, aquí está hablando en parte en el primer nivel de enseñanza, porque nos dice que en la mente está el nivel creativo, pero está hablando de la mente en el conocimiento. La creación solo está en el cielo, en el conocimiento, que es expandir amor. Es algo que por ahora no vamos a entender del todo, pero al menos podemos saber que está más allá de la percepción, más allá del error e incluso más allá de la corrección. Esto significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo, esto es en el cielo, en el nivel del conocimiento, y luego dice, y que la expiación puede sanar sus errores, es decir, los errores de la mente. Cuando caímos en el sueño, lo único que puede devolvernos al conocimiento, al nivel creativo, es aceptar la expiación para nosotros mismos, es decir, sanar nuestra mente, reconocer que lo falso es falso y que la verdad sigue siendo verdad. Una vez que hayas aceptado esto, tu mente podrá solamente sanar. Al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir de nuevo sus poderes estrictamente constructivos, te colocas en una posición desde la que puedes eliminar la confusión de niveles en otros. Esto es ofrecer el milagro. Ofrecer el milagro es desde mi paz, desde mi instante santo, desde mi mente correcta, enseñarle, no necesariamente con palabras, sino con mi ejemplo de paz, enseñarle a mi hermano de que él está equivocado, pero que podría estar en lo correcto, porque el problema no está en su cuerpo ni en el mundo, sino en su mente. Entonces, lo que hace mi ofrecimiento del milagro no es, nuevamente, garantizarme de que mi hermano vaya a aceptar el milagro, sino simplemente enseñarle que el problema estaba en su mente y no en su cuerpo o en el mundo, que él tiene un tomador de decisiones que ha elegido mal y que es totalmente capaz de elegir bien y que no se le va a juzgar ni condenar por elegir mal. Nuevamente, este es el ejemplo que hace Jesús. Cuando en psicoterapia se nos dice que el terapeuta ideal es aquel que sabe que hay alguien delante de él guiándolo para él poder guiar a alguien detrás suyo. Es decir, está Jesús delante mío mostrándome el camino. Perdón. Está Jesús delante mío mostrándome el camino, enseñándome que solo la verdad es verdad.
Cuando yo acepto seguirle, este es el mismo ejemplo que yo estoy dando hacia atrás a mi hermano que me está siguiendo, es decir, al hermano con el que tengo una relación especial que ahora le estoy perdonando. Le estoy mostrando que sí se puede sanar. Muchas veces Jesús nos dice, el milagro sana a tus hermanos, pero no los sana hoy, no los sana inmediatamente. Les muestra que pueden elegir la sanación y es a esto a lo que se refiere Jesús con sanar a nuestros hermanos. Cuando en los principios del milagro, al comienzo del texto, Jesús nos dice que el milagro nos capacita para resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, no está hablando en un nivel primeramente literal, en el nivel de la forma, sino solo en el nivel de la mente. E incluso hablando solo en el nivel de la mente, no está garantizando de que realmente nosotros sanemos la mente de nuestros hermanos. Solo le estamos dando ejemplo de una mente correcta o de una mente sanada. Esto tiene que quedar muy claro porque muchas veces nos vamos a frustrar, como el ejemplo que daba delante de si yo perdono, si yo estoy en un instante santo y estoy esperando a que mi hermano me perdone, me he salido del instante santo, me he salido de la paz, me he ido del centro tranquilo, salí huyendo de Jesús hacia los brazos de mi ego. Esto es lo que estoy haciendo cuando yo estoy esperando una respuesta de parte de mi hermano. Observemos el ejemplo que nos dio Jesús en la cruz. Casi nadie a su alrededor lo perdonó, casi nadie estaba en un instante santo o en la paz. Sin embargo, él perdonó perfectamente a todos, los miró con una mente perfectamente correcta y lo que hizo fue ofrecerle un milagro a todos a su alrededor. Lo que hizo simplemente fue enseñarles el ejemplo de que se puede estar en paz, de que Dios es amor, de que Dios no lo va a condenar, y de que nadie está en peligro y que nadie ha pecado contra él. Este fue el ejemplo que nos dio Jesús, fue su perdón. Jesús no corrigió la mente de nadie, solo aceptó la expiación para sí mismo, se permitió ser corregido por el Espíritu Santo y a esas alturas tenía prácticamente todo corregido. Se nos dice que ya estaba iluminado, que solo le faltaba una sola prueba y que la tenía muy pero muy clara, estaba perfectamente capacitado para no dudar en ningún segundo de lo que tenía que elegir en ese momento. Esto es lo que nos enseña ahora. Jesús nos dice en el texto, no enseñes que mi muerte fue en vano, enseña más bien que no morí demostrando que vivo en ti. Es el mismo mensaje de psicoterapia. El terapeuta ideal es el que reconoce que hay alguien delante de él guiándolo. No soy yo realmente el terapeuta, no soy yo el maestro, es Jesús o el Espíritu Santo guiándome. Es Jesús o el Espíritu Santo siendo el ejemplo de paz para mí, para tomarme la mano y juntos ser el ejemplo de paz para nuestro hermano. Una vez más, el milagro me muestra que estaba equivocado y que puedo elegir bien. Cuando elijo bien, no elijo bien por mi hermano, sino que le muestro que estaba equivocado y que también puede elegir bien. Esto es una cadena. Jesús es mi maestro y si yo lo elijo a él como maestro, paso yo a ser el maestro de mi hermano. Esto no me posiciona por encima de mi hermano. Cuando en los principios del milagro se nos dice que el que temporalmente tiene más le ofrece al que temporalmente tiene menos, es esto a lo que se refiere. Temporalmente tengo más porque estoy eligiendo a Jesús y mi hermano no, pero le estoy ofreciendo a él que aparentemente tiene menos porque no está eligiendo a Jesús, le estoy enseñando que sí puede elegirlo también como su maestro y así también el dar ejemplo a mis demás hermanos de que se puede tener una mente correcta. Cuando lo que hablábamos en un comienzo de esta pregunta del manual para el maestro, ¿cuántos maestros se necesitan para salvar el mundo? Y la respuesta es uno solo. Es lo mismo que estamos diciendo aquí de la única función del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. No voy a despertar a todo el mundo, no voy a salvar a todo el mundo. Solo me voy a salvar y despertar a mí mismo al unirme con Jesús en mi mente y así unirme con todos mis hermanos, estén eligiendo correcta o erradamente. Entonces, en el curso se nos dice, al Espíritu Santo no le interesa si tu hermano te está pidiendo o dando amor. Para él la respuesta es la misma. Al Espíritu Santo en mi mente no le interesa si mi hermano me está perdonando o me está odiando. Solo le interesa que yo le perdone. Si ese perdón le inspira a él perdonar, genial. Pero si simplemente le da un ejemplo de lo que puede elegir en algún momento cuando se sienta listo, igualmente genial. Esa es mi única función.
Entonces, cuando yo me veo apresurado, urgido porque mi hermano esté en paz o porque él me perdone o él perdone a alguien más, lo que nos diría Jesús es, estás mal enfocado y estás viendo el problema donde no está. Estás haciendo real el error de tu hermano y lo demuestra tu actitud, tu sentimiento y tu comportamiento de ansiedad y temor. Si tú eligieras al maestro correcto y puedes hacerlo ahora inmediatamente, no estarías preocupado por nadie. Esto no quiere decir que no atiendas las necesidades en el mundo físico de tus hermanos o no seas caritativo, bondadoso, servicial con ellos. Quiere decir que no haces real el mundo y que no te interesa, que tal como Jesús nos dijo, has superado el mundo. Al menos en ese breve instante santo de perdón has superado al mundo. Quizás a los 10 segundos vuelvas a elegir al ego y vuelvas a juzgar o a sentirte nervioso porque los demás no están en paz. No pasa nada. Jesús una y otra vez nos repite lo mismo. Hermano mío, elige de nuevo. Quizás ahora en estos 5 segundos estuviste en perfecta paz y elegiste bien el instante santo y en un minuto más vas a volver a elegir mal porque te va a atemorizar esa paz y le vas a atribuir tu temor al comportamiento de tus hermanos o a la falta de paz de tus hermanos. Jesús nos dice, eso no importa. No importa todo lo que te autoengañes creyendo que el problema está afuera. El único problema está en tu mente y eres tú el único que lo puede solucionar al elegir al maestro que te va a entregar la solución. Y bueno, estamos en la hora, voy a terminar. Si es que alguien tiene alguna pregunta, me la puede hacer por mientras, pero vamos a terminar con un par de minutitos de oración o meditación. Quisiera preguntar algo, si Ujú. no nos extendemos mucho. Escuché decir en una conferencia que si el milagro, si el perdón es efectivo y la corrección mental es correcta, sí tiene que haber una transformación en el nivel de la forma en el caso de los enfermos. Hay un famoso principio de los milagros que dice, no todos los milagros tendrán efectos observables. Es decir, y con esto tácitamente nos está diciendo, los efectos observables no interesan. Jesús nos dice, en tu mundo todo es polvo, agua y aire. ¿Eso podría hacer feliz al Hijo de Dios? Es decir, cuando yo sano la enfermedad, por ejemplo, el cáncer o una dolencia en el cuerpo de mi hermano, estoy tomando un puñado de arena y moviéndolo de lado. Es como si yo me sentara en la playa e hiciera dibujitos en la arena. Eso no está salvando a nadie. Jesús, Kenneth Wapnick nos decía, un cuerpo sano es exactamente igual que un cuerpo enfermo. Si creo que soy un cuerpo, ya estoy enfermo. Incluso si está muy, muy sanito mi cuerpo y yo me lo tomo en serio, estoy enfermo. Si para mí es significativo el cambio en el nivel del cuerpo o del mundo, entonces estoy mirando, intentando corregir los efectos y no la causa. Este curso, esta es la única diferencia, la gran diferencia que tiene un curso de milagros a la nueva era o a todos los otros caminos, que no está enfocado en hacer cambios donde no hay que hacer cambios. No es necesario hacer un cambio. Nuevamente, esto no quiere decir que nos desentendamos del mundo físico, del mundo corporal, o que nos volvamos insensibles. Quiere decir que puede que un cáncer se sane, pero Jesús nos dice, ah, bravo, ¿y qué? Estás moviendo un puñado de arena para otro lado. No estás haciendo nada porque el cáncer y el cuerpo no existen. El mundo en su totalidad no existe. Hay una lección del libro de ejercicios donde nos dice, y nos lo dice con signo de exclamación. No es que Jesús pierda la paciencia, simplemente quiere dar énfasis. Nos dice, el mundo no existe. Esto es lo que se plantea enseñar este curso. Mucho antes de eso en el texto también nos dice, este es un curso acerca de causas, no de efectos. Entonces, puede ser que yo perdone y se me sane el cáncer o se me sane el hueso quebrado, o puede que no. Pero el mayor ejemplo de esto y lo que nos aterrizaría en la práctica honesta es el ejemplo que nos dio Jesús. Jesús en la cruz tenía huesos rotos, moretones, llagas, ensangrentado, quizás incluso lo dejaron tuerto, quién sabe cuánto lo torturaron. Estaba todo su cuerpo malherido, estaba muy enfermo su cuerpo, muy herido, pero su mente estaba en paz. Entonces, eso no quiere decir que él haya fracasado en el milagro. Si nos basamos por un resultado en el nivel del cuerpo, podríamos decir que alguien, un deportista que cuida muy bien su cuerpo, es una mente iluminada
y alguien que está en silla de ruedas está condenado al ego el resto de su vida. Entonces, el sanar la mente no garantiza sanar el cuerpo o hacer un cambio en el mundo, porque incluso si se lograra un cambio en el mundo, Jesús nos dice, ¿y qué? Estás moviendo un puñado de arena para otro lado, no es nada significativo. Esto no quiere decir que no podamos arreglar las cosas en el cuerpo, que no podamos ir al médico, o que no podamos tomar medicina, o todo lo que en el curso se llama magia. No hay nada de malo en eso, pero Jesús nos dice, ocupa la magia, pero no le llames sanación. Si yo creo que es significativo una sanación en mi cuerpo, estoy creyendo en la magia, porque estoy creyendo en un cambio, que un cambio en el nivel del efecto sea significativo, valioso o importante, y no lo es. Entonces, sí, puede que alguien perdone y sane un cáncer o una dolencia, una enfermedad en el cuerpo suyo, o ayude a alguien a sanar una enfermedad en su cuerpo, pero no es distinto de mover un puñado de arena para otro lado. Doy este ejemplo porque es súper básico. Un puñado de arena no te va a hacer feliz, y moverlo del lugar tampoco te va a dar algo significativo. Esto no quiere decir que no pueda ocurrir. Sí ocurre muchas veces. Muchas veces alguien perdona y se le sana el dolor de la cabeza, de la espalda, pero quizás volvamos a elegir al ego y nos vuelva nuevamente el dolor porque seguimos proyectando la culpa. Una de las cosas que nos ayuda también a entender esto es que toda la proyección de la culpa cumple una función: negar dónde está el problema para hacernos ver el problema en otra parte. Es decir, si yo tengo un dolor o una enfermedad en el cuerpo, es una defensa, muy probablemente, si es que es la proyección de mi ego, es mi manera de decir, ahora el problema está afuera y no en mi tomador de decisiones. El problema no es que yo he elegido al ego, el problema es que mi cuerpo está enfermo. Y la solución sería sanarlo. Y creo que tengo que primero sanar mi mente para dar como un resultado la sanación del cuerpo. Y estamos enfocando como objetivo secretamente todavía afuera, en el efecto, en sanar un efecto en el cuerpo. No hay nada de malo en sanar el cuerpo, simplemente es nada, es neutro, no es ni favorable ni desfavorable. Sigue siendo exactamente igual un cuerpo sano que un cuerpo enfermo. Gracias por la claridad de discernir que me ayuda a enfocar esa aparente diferencia en la nada misma. Gracias. Gracias igualmente. Em, Vamos a leer la última pregunta que pusieron en el chat. Andrea dice, ¿qué piensa de la vacuna COVID? Que no creo en ella, pero en el fondo obligan a inocularse. Em, lo que nos diría Jesús sería, si consideras que es apropiado, hazlo; si consideras que no es apropiado, no lo hagas, pero perdona la situación. Es decir, pasa lo mismo con un ejemplo que se daba en una conversación que tuvo Kenneth Wapnick con unas mujeres, con unas estudiantes, donde alguien le decía, ¿será verdad que si caliento mi alimento en un horno microondas me va a hacer mal? Y él le decía, si crees que te va a hacer mal, no lo hagas. Si no crees que te va a hacer mal y consideras que es útil y es más rápido calentarlo por ahí, calienta tu comida en el horno microondas. Si crees que no es favorable la vacuna para ti, no la hagas. Si crees que sí es favorable, hazlo. Si piensas que se te está obligando y de todos modos la tienes que hacer, en última instancia incluso te podrían obligar a ponerte la vacuna, pero nunca te van a obligar a elegir al ego. De todos modos, ni tu cuerpo ni la vacuna son reales. Así que no pasa nada grave. Si yo creo que la vacuna me va a hacer mal, no me la pongo. Si creo que no me va a hacer nada, me la puedo poner porque tal vez es útil por ahora para las cosas del mundo. Entonces, lo que nos ayudaba a Kenneth Wapnick con estos ejemplos es darnos cuenta de que el problema no está ni en vacunarme ni en dejar de vacunarme. El problema no está en aquellos que me están obligando a vacunarme ni en la resistencia que yo estoy poniendo para vacunarme. La solución y el problema no están ahí. El único problema es que he elegido al maestro de la preocupación y al maestro del engaño, el maestro de la proyección de los problemas. He elegido a mi ego. Mi ego me asegura que el problema está en la vacuna o que el problema está en dejar de ponerme la vacuna. El ego me asegura de que la vacuna me va a hacer más feliz o me va a hacer más infeliz. Entonces, por otro lado, Jesús nos dice, la vacuna ni te va a hacer feliz ni te va a hacer infeliz. Es neutra y no es nada.
Quizás en algún nivel te perjudique el cuerpo o quizás no, quién sabe, o quizás algunos sí lo sepan, pero en última instancia a tu cuerpo le pueden hacer muchas cosas, pero a tu tomador de decisiones nadie se puede meter ahí. Todos los que te intenten obligarte a poner la vacuna, incluso si te amarran, te amordazan y te ponen la vacuna contra tu voluntad, no te pueden obligar a elegir el miedo, el odio, el resentimiento o la culpa. Y ese es el único problema, elegir al maestro del miedo, el odio, el resentimiento y la culpa en lugar de al Espíritu Santo Jesús, que es el maestro de la paz y el perdón, el maestro que nos dice lo que pensaste que tu hermano te hizo en realidad nunca ocurrió, porque nada aquí ocurrió. Espero haber resuelto la pregunta. Esta pregunta da para mucho porque es muy tentativa esto. Ocurre mucho también con la pregunta, ¿qué pasa si un hombre viola a mi hija? ¿Qué hacer en ese caso? O si alguien asesina a mi madre. Pongo estos casos extremos. Muchas gracias también, Andrea. Y siempre ponemos estos casos extremos y también para algunos el tema de la vacuna es un caso extremo. La respuesta siempre es la misma, o elijo al ego o elijo a Jesús. No hay otra posibilidad. Cuando cerramos el campo de posibilidades y nos ajustamos solo a que tenemos dos opciones, la opción no es que me pongo una sola vacuna y la segunda no, o que me pongo la primera y la segunda, pero la tercera no. La solución no es que no me pongo ninguna vacuna o que me las pongo todas, o que permito que mis hijos se las pongan y yo no, o que yo solamente me las ponga y mis hijos no. El ego me ofrece un abanico de posibilidades donde en todas alguien gana y alguien pierde, y al final todos pierden. Pero el Espíritu Santo me ofrece una donde todos ganan. Es el perdón, es la mente correcta, donde sé que yo estoy ganando al corregir mi mente y sé que todos están ganando porque todos ya ganaron desde el principio, desde la creación, desde que Dios los creó tal como Él es. En otras palabras, no es que todo el mundo esté ganando algo en el mundo, ni siquiera en su mente. Lo que estoy haciendo es reconocer que todos ya están a salvo. Este es el mismo tema que tocamos al principio. No hay nadie realmente en peligro porque no hay nadie realmente en este mundo. Si realmente estuviéramos en este mundo, todos estamos en peligro, porque los cuerpos se hicieron con una fecha de caducidad y todos ya están hechos para el polvo, hechos para ser huesos y ser enterrados, todos los cuerpos. Si me identifico con mi cuerpo, por supuesto que me va a afectar una vacuna o el horno microondas o etcétera, o estar cerca de alguien contagiado. Todas esas cosas me pueden afectar. Cuando Jesús nos dice, eh, ¿son peligrosos los juicios? Y luego nos dice, para los cuerpos sí. Es decir, si tengo un juicio de ataque y tengo un juicio de ataque contra todo el mundo y me identifico con mi cuerpo, todo aquí me va a afectar, porque a mi cuerpo todo le afecta. Pero si me identifico con el tomador de decisiones y con la mente, me daré cuenta de que nada aquí le puede afectar a mi mente. Esto no quiere decir que mi cuerpo se haga invulnerable. El cuerpo sigue siendo vulnerable, sigue siendo propenso a enfermedades y a la muerte finalmente. El perdón no salva mi cuerpo, solo despierta mi mente y la ayuda a elegir al maestro correcto. Lo que hace el milagro o el perdón es me muestra quién es el soñador del sueño. Me sienta en la butaca del cine a ver tranquilamente la pantalla del cine y las imágenes corriendo en la pantalla. El perdón no me hace invulnerable dentro de la pantalla, me hace salirme de la pantalla, que realmente nunca estuve adentro, sino que me hace despertar y darme cuenta de que siempre estuve a salvo sentado viendo una película o un sueño. Muy bien, vamos a cerrar con unos minutitos de meditación. En lo posible vamos a cerrar los ojos, respirar profundamente. Y lo que vamos a hacer al comienzo, hablé de que íbamos incluso a hablar en un tercer ámbito del milagro, que era pedir el milagro, y este es el momento. La forma de pedir el milagro no se basa en las palabras que ocupo, ni siquiera se basa en los sonidos que produzco en mi mente. No es una frase que yo pronuncio con mi lengua o que pronuncio dentro de mi mente como pensamientos. Es solo una intención. No una intención de que el mundo se salve de los peligros del mundo, es la intención de que se me corrija la manera en que estoy viendo el mundo. Tal como la vez pasada dijimos cuando Helen le preguntaba a Jesús, él le dijo, ayúdame, enséñame cómo ayudar a mi amiga o a esta paciente, a esta hermana. Y Jesús le dijo, me estás haciendo la pregunta equivocada.
la pregunta correcta sería, enséñame a ver a mi hermana correctamente. Esta es la petición del milagro y esto es lo que le vamos a pedir ahora a Jesús. Podemos pensar en nuestra mente, sea lo que sea la relación o la situación en la que estemos en conflicto, proyectando culpa en ellos, sintiendo miedo, sintiendo culpa o sintiendo resentimiento y odio, sea una persona o una situación en específica, honestamente le vamos a pedir a Jesús que nos enseñe a mirar eso correctamente. Y dentro de pedirle que nos enseñe a mirar correctamente conlleva mirar. Muchas veces le decimos, Jesús, enséñame, enséñame, pero luego nos tapamos los ojos y no queremos ver, porque todavía vemos nuestra elección errada como un pecado. Le vamos a pedir a Jesús que nos enseñe a mirar el error tal como es, y no como nosotros creímos y queríamos que fuese. Respiramos profundamente y sentimos su presencia. Cuando en la lección 70 Jesús nos dice, si te resulta útil, imagina que te llevo de la mano y que te estoy guiando, y te aseguro que esto no será una vana fantasía. No nos dice que eso deje de ser una fantasía, nos dice, es una fantasía, pero no será en vano. Esto es el perdón y el milagro. El perdón y el milagro son una fantasía, son una ilusión, pero no son una ilusión en vano, porque están totalmente acorde con lo que es la realidad del cielo. No difieren en ningún ámbito. Está perfectamente alineada con la verdad de la realidad de Dios. Y esto es lo que estamos pidiendo y nos disponemos a recibir. Este milagro no es para sanar el cáncer o sanar la pobreza o sanar o detener la guerra. Es simplemente para mirar con la tierna y bondadosa visión de Cristo, con los ojos de perdón de Jesús, con los ojos que no excluyen a nadie y que por el contrario incluyen a todos en mi amor, en mi ternura y en mi perdón. Y ahora nos dirigimos hacia Dios, nuestro Padre, en gratitud y en amor, en unicidad. Gracias, Padre, por darnos la respuesta. Hoy quiero aceptarla. Gracias. Amén. Descanso en Dios, gracias. Amén. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a ir cerrando y nos veremos en una próxima clase. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Bendiciones y milagros. Gracias, Itzaro. Gracias. Dios Gracias, te bendiciones bendiga. igualmente. Adiós. Adiós. Hasta pronto.